Actividad que tenemos, y es que estábamos en un evento. Los de comunicaciones saben cómo es, uno le entregan y que el tiempo y que salude y que esto y que no sé qué y uno es, ay sí, el señor, el invitado, ta. ¿Y cómo les parece que estábamos esperando a la señora X? Todo el mundo estaba peliparado porque la señora X no llegaba. La señora X era la que nos iba a contar una parte de la historia fundamental de X municipio. Cuando yo me asomo de la biblioteca y me asomo y veo una lomita y veo una señora muy parada, ella así con una falda grandota, ella toda grande, parada hacia el frente del muro, concentradísima. Y llego yo y entonces me dicen, es ella, vaya por ella, y me voy yo en película. Yo, ay, doña fulanita, venga, la estamos esperando, la acompaño. Y ella me mira con esa paciencia de lo humano que se pierde con el tiempo. Me mira, me sonríe y me dice, sí, mijita, ya voy. Y yo, ¿qué hago? Todo el mundo esperándola. Y yo me puse a mirar, que estaba mirando ella, un muro con los nombres de una cantidad. Y entonces yo decía, estará buscando al hijo, estará buscando al esposo, ¿quién habrá ido? Ya me entró pues eso del voyerismo que tenemos. Termina la señora con su tiempo y su lento caminar y uno desesperado porque el evento ya no estaba. Y empieza a caminar y le dije yo, ¿y usted a quién está buscando en el muro? Me dijo, no, yo no conozco a nadie de ahí, pero sé que todos ellos son muertos que no pudieron volver en sus cuerpos a ser enterrados de manera bien. Y mi respeto para con esos seres humanos es leer sus nombres. Yo ya no hay un muro que no pase, que no me tome mi tiempo, así el evento haya empezado. Porque ahí está la convicción de yo saber que soy humano. Que se nos pierde. ¿Por qué? Yo no sé, Marta, eso es un problema social muy berraco y realmente los sociólogos que no lo digan. Pero sí sé que cuando yo estaba en el territorio vi en un municipio donde hubo una masacre supremamente fea, no sé si ustedes la recordarán, espero que sí, pero la masacre del Salado. Yo tuve la fortuna de estar en un municipio al lado que se llama Ovejas, y allí me entregaron, hace muchos años me entregaron el primer libro del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es La Masacre del Salado. La bibliotecaria me dijo, ay, ¿usted que viene para acá? ¿Por qué no se lee este libro? Entonces yo tuve la fortuna de leerme ese libro, además no de leerlo, de chillar ese libro, de decir, Dios mío, me estoy desgarrando. Y entonces narraban que lo de los muertos cuando llegaran Ovejas, entonces yo me fui con el librito a leer al lugar donde llegaron los muertos. Y me puse a preguntarle a la bibliotecaria, oiga, ¿y usted qué hace? ¿Usted ha hecho ese camino con los usuarios? Es que vea, a mí nunca me había ocurrido. Entonces, esto de lo humano es tan inhumano, pero si hay algo que a mí me ha enseñado a trabajar con víctimas, y más que trabajar, escuchar a las víctimas, porque me han enseñado a escuchar, es que no podemos perder la esperanza, la fe. Y en situaciones supremamente adversas siempre está, porque vos encontrás la fuerza y el espíritu del humano ahí. Y muchas veces desde lo coloquial decimos, no, toma una foto porque mira que esto está muy bonito. No, mira que se nos perdió lo humano. Pero a veces no es que ni siquiera se nos pierda, sino que es que estamos amedrentados. También me tocó en un municipio ver a una mamá llorando porque no podía ir a recoger el cadáver de su hija que la había patado X grupo, y estaba el señor esperando que llegaran los marranos a ver si la mordían. Y yo decía, pero eso es inhumano. Y yo decía, ¿y qué van a hacer? O sea, ¿cómo lo hacen? Hay que aprender. Maneras muy dolorosas, pero no olvidar. No olvidar. Ay, ya me va a hacer otra pregunta. No. Pero un momentito. Hágale pues. Ay, yo quédame con esto. No es para hacerte otra pregunta, sino que es que
Pues eso, esa experiencia que te tocó muy bonita. Sino que es que el tema es, pues a vos y a mí que nos ha tocado desde nuestros trabajos andar estos territorios y que hemos vivido de cerca esos momentos donde las comunidades se sientan a hacer ese tipo de ejercicios, esa recuperación de esa memoria. Sin embargo, cuando uno ya sabe eso y en esos territorios tan alejados que desde estas ciudades no nos damos cuenta que eso sucede, porque no nos damos cuenta y no por este tipo de eventos, ¿cierto? Sin embargo, nos encontramos con poblaciones que han hecho ese tipo de ejercicios, pero sin embargo, obviamente siguen conflictos, ¿sí? Y se sigue todavía, obviamente teniendo ese tipo de miedos que se tejían durante las épocas más duras y crudas de la violencia. Sin embargo, hoy en día se ven otro tipo de violencias, otras prácticas, y se sigue naturalizando ese tipo de situaciones, ese tipo de violencias, esas muertes, desde no solamente la muerte física o fisiológica, sino otro montón de muertes también a nivel de sociedad, a nivel personal, desde sus sentimientos, desde un montón de prácticas, ¿cierto? Entonces eso, o sea, cómo también ser conscientes en estos territorios donde supuestamente todo lo tenemos tan fácil, garantizar de que de alguna manera toda esta información también llegue y se haga desde acá y se empiece pues a tejer realmente en comunidad y en conjunto todo este tipo de cosas. Entonces, No, pero mira que estás llegando a uno de los puntos que llegamos muchas veces. Yo hace muy poco decía que esta sociedad humana lo único que necesitaba era que estallaran todas las bombas nucleares y listo, la Tierra se arreglaba solita. Pero vuelvo y apunto a la fe. Esta semana pasada que estábamos abordando unos talleres por allá en Santander, hablábamos muchísimo de la importancia de lo que es tener esa capacidad de entender las disposiciones diferentes de las personas y cómo cada una se aferra de manera diferente y desde diferentes dogmas o espacios de fe, y me refiero a la fe en torno a la disposición de poder creer en algo, que era lo que más fortaleza daba para poder enfrentar diferentes adversidades. Entonces hablamos muchísimo desde la importancia desde el conflicto armado, cómo es de importante ese papel de fe, que ahí es donde lo humano logra afianzarse en algo. Entonces decíamos, pues yo les decía muchísimo, miren, independiente de la cultura a la que uno pertenezca, hay unos dogmas que nos establecen míticos para la disposición de poder estar aquí en algo. Y de una u otra manera, crecer en sociedad, crecer en conjunto, crecer con el otro no es tan fácil, porque además somos, voy a decir esto con todo el respeto de los presentes, con todo el respeto de lo que me precede en la vida, y es, nosotros somos muy individualistas, somos sociedades individualistas, y yo no voy a decir que eso sea bueno o malo, no soy quien para decirlo, solo sé que yo ya soy consciente de ello. Que estar con otras comunidades que saben trabajar en colectivo, que saben pensarse en colectivo, que saben ser comunidad en colectivo, que sufren en colectivo, que actúan en colectivo, dan una postura diferente. Pero yo me afianzo en este momento a la fe y a la fe de que se está dando en un país como Colombia, que estamos en una situación tan compleja, pero que estamos reflexionando en medio del conflicto, el conflicto. Lo estamos reflexionando y puede que no lleguemos de las maneras más adecuadas a ciertos territorios porque no los conocemos, como bien lo dijiste, no los conocemos. Cuando yo me enfrenté la primera vez al territorio, ustedes no se imaginan la emoción que a mí me dio llegar a la casa y poder vaciar el baño, poder tener agua en un bendito grifo, que yo no tuviera que irme con una coca o una pala y una vara para poder hacer en el baño, esperando que no me picara una culebra.
a tomar agua con cucarachas también me tocó. Entonces, sí, literal, corriendo la cucaracha y te... Entonces, eso son unas realidades que de pronto no en todas partes tampoco podemos llegar igual. Y ahí es la reflexión que yo planteaba al principio. Nosotros desconocemos por completo nuestra Colombia. Y todos, con el respeto de los que son de afuera, hay gente de afuera, con el respeto de los que se quieran ir, el camino está, pero no conocemos siquiera 3, 4 municipios de acá. Y todo el mundo, la disposición, por ejemplo, en este momento el campo sufre terriblemente, porque también hay esa, ay, me quiero ir para la ciudad, y llegan a la ciudad y me quiero ir para afuera. Todo el mundo piensa en el sueño de, no quiero sonar horrible, pero bueno, ustedes ya saben cuál sueño, ese, o se quieren ir para las Europas, pero no quieren quedar, porque no conocemos. Y hay una disposición, y ahí apunta a lo que el Señor me preguntaba, la cultura. No conocemos, ¿quiénes conocen los alabados sino los que los cantan? Algunos, pero póngase en espacios, porque estamos en este tipo de espacios, pero en lo general no se conoce. No saben que ni siquiera la... Incluso piensan que son cantos religiosos desde lo cristiano. Entonces, no conocemos, y eso no significa que sea malo, significa que es que estamos en un proceso de aprender. Entonces eso a lo que tú le apuntas sí es muy claro y sí es muy necesario reflexionarlo, pero estamos en una Colombia que se está dando el chance de pensar la memoria histórica en medio de un conflicto armado, y eso tiene que marcar una diferencia. Mucha la escucha que tenemos que tener, mucha, y aprender. Y como es de duro uno escuchar con el que uno no está de acuerdo, el de izquierda con el de derecha, el de blanco con el de negro, el rojo con el azul, como decía el Señor, estamos en un país supremamente polarizado y a todo lo queremos poner polarizado. Pero en alguna oportunidad, y esto lo conté esta mañana, hicimos un ejercicio. Esta mañana, no, ayer, hicimos una vez un ejercicio con estos bibliotecarios y le dijimos, estábamos en una comunidad X que pasó X masacre. Entonces tomamos ese ejercicio de esa masacre, ese hecho emblemático. Entonces le dijimos a la comunidad, bueno, vamos a tener aquí diferentes roles, porque vamos a hablar de cómo es que es esto, cómo es que es la postura. Entonces le dijimos, ustedes tres van a ser los roles paramilitares, ustedes tres van a ser los del ejército, ustedes tres van a ser las víctimas, ustedes tres van a ser los medios de comunicación y ustedes tres van a ser los que nunca se enteraron de nada porque viven en la ciudad de Bogotá, por allá en Cachacolandia, como le dicen. Entonces todos se quedaron como, pero haga el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, pensemos en ese otro. Entonces a los que eran del grupo paramilitar cogimos un ejemplo de uno de los testimonios de la DAP y le dijimos, bueno, ustedes son los paramilitares, pero usted es este paramilitar de esta historia. La historia es un chico que a los 12 años estaba jugando fútbol, lo cogieron en una camioneta, se lo llevaron a jugar un partido, lo reclutaron, nunca volvió a su casa, le tocó aprender a vivir en la selva, estar en un grupo, portar un fusil y para poder sobrevivir matar a su mejor amiguito y empezar su historia de violencia, y él no lo buscó. Y eso fue lo que aprendió y así él tuvo que sobrevivir y muchas circunstancias. Entonces le dijimos, ahora usted que es la víctima es esta condición y usted que es el soldado, y cogimos otra de las historias. Bueno, ahora con esos roles tome decisiones de lo que pasó. ¿Qué sería lo que pasó? Entonces ponerse uno, y ahí es donde dice, uno ponerse en los zapatos del otro es muy difícil. Pero todos volvemos al mismo punto de ahora, todos tenemos un constructo, una historia individual, y no es la que montan a veces los libros de usted nació, creció, se formó, tomó la universidad, trabajó, se casó, tuvo hijos y se murió. Entonces yo en todos estos espacios siempre termino diciendo, la fe parte cuando tú tienes la capacidad de poder escuchar al otro, y ahí logras tener una visión más rizomática del asunto. Y no quiere decir que esté de acuerdo, no quiere decir que esté de acuerdo, pero sí encontrar esos porqués,
tratando tal vez no de entender, pero sí de comprender un poco. No sé si alguna otra pregunta. Su merced. Ya te van a pasar. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo crees que podríamos hacer que el país sea más unido, que seamos una ciudad más unida, que superáramos como las diferencias de colores, de partidos, de pues todo lo que hace que la humanidad no nos podamos ver como una comunidad, sino siempre el individualismo? Porque siento que aparte de la fe, también pues por ejemplo estos espacios como el de hoy me parece que son vitales para la juventud, para la adultez, para que todos tengamos como otras perspectivas. Gracias por esa pregunta tan hermosa. Te la voy a contestar muy desde lo personal. Somos una sociedad enferma. No tenemos una habilidad para aprender a amarnos a nosotros mismos y a conocernos. Ser consciente de eso puede marcar muchas diferencias. Sanarse. Tú no puedes perdonarle al otro sin perdonarte tú. Y entonces, pues no podemos decir, no, que es que yo no puedo perdonar al fulanito de tal que masacró a tal persona porque era mi papá. ¿Y qué me voy a perdonar yo si no lo hice? Tienes que perdonarte el dolor que tienes y la rabia que tienes. Pero eso no es fácil, porque no tenemos esa habilidad de ser sanos por dentro. Entonces, muchos de los recorridos que yo pienso, la física cuántica enseña que lo que es afuera es adentro. Cuando estamos bien adentro, vamos a estar muy bien afuera. Pero para eso necesitamos muchos procesos de entendimiento también de eso que llaman contexto, porque no podemos vivir en una sociedad así como así. Entonces hay que entender que estamos en un modelo, que estamos en marco de un conflicto, que estamos en un territorio especial bajo unas necesidades, que no todo el mundo tiene comida, que no todo el mundo tiene agua. Pero cuando tú ya eres consciente de una cantidad de cosas, lo que tú vas creando a tu alrededor, eso se tiene que expandir por física. Por física eso se expande. Entonces, si a tus oídos llegan esos discursos, digamos, polarizantes, en ti está. Si los sigues o si simplemente comprendes al otro que está en su proceso y que tendrá que aprender de ese proceso. ¿Qué? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero si hasta uno llega, es como los runrunes de corredor, llegan hasta el que se queda callado. Así pienso yo que podremos cambiar. Con el tiempo, sí, con el tiempo, yo siempre le pongo como fe a la cosa, y confío, y sobre todo aprendo mucho de lo que se me enseña alrededor. No perder la esperanza, que es una de las cosas que más fácil se pierde, no perderla. Pero sobre todo saber que los caminos de todos nos llevan a diferentes Romas y que todas las Romas son diferentes. Tampoco significa que uno acepte absolutamente todo, porque dentro de la disposición también está el, no, yo tengo esta postura de contradicción y estoy en oposición a esto por esto, y respeto lo tuyo, pero estoy en esta posición. Esa pregunta es muy difícil de contestártela, porque creo que también tú encontrarás en ti una respuesta a ese tipo de preguntas. Su merced, gracias, su merced. Bueno, vea, usted está planteando acá, como venimos del Centro Nacional de Memoria Histórica, todo el dolor, todo lo que ha sido ese ciclo de violencia repetitivo pues, que en este país se ha dado, y es en todas las regiones del país. O sea, si usted mira para el sur del país, para el suroccidente o para el norte, siempre el sector de la costa, Antioquia, ni se diga. Entonces yo, escuchándolo hablar a usted, aquí con mis dos
compañeros, mi cuñada y mi señora, me ponía a pensar en 100 años de soledad. Como estamos en la Feria del Libro, y 100 años de soledad plantea en términos generales todo lo que pasó en general. Aureliano Buendía, por todo lo que pasó él. ¿Para qué? Para que el resultado de su lucha fuera estéril, fuera una lucha donde él ni perdió, ni ganó, ni nada. Simplemente fue una lucha constante, digámoslo abiertamente, entre liberales y conservadores, que en realidad lo que representa García Márquez fue lo que nosotros hemos llamado en Colombia la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Lo de la matanza en las bananeras fue una cuestión muy delicada y eso sucedió, y Gabriel García Márquez de alguna manera lo denuncia en 100 años de soledad. Entonces la pregunta mía es, ¿no será que es que nosotros los colombianos quedamos como con un ADN que nos da esa predisposición a matar todos los días en este país a muertos, por una cuestión, que por la otra, que por el microtráfico, que lo que sea, que es una masacre, que un feminicidio? O sea, tenemos como un ADN asesino, como si hubiéramos aprendido a matar inconscientemente. ¿Tú crees que eso puede estar sucediendo? Que en el ADN de los colombianos nosotros tenemos el gen del asesino. Pregunto. El ADN de los colombianos yo creo que es un ADN también que se comparte con muchas partes en este momento del mundo. No sé, se me ocurre como Afganistán, se me ocurre como Palestina, se me ocurre como Rusia, Ucrania. Yo creo que el ADN de los colombianos es el ADN del humano y que la historia nos ha enseñado crudamente esa realidad de ambición, de dificultad de aprender a compartirnos en comunidad y en colectivo. Creo que García Márquez relata un pueblo, él relata, la literatura nos permite relatar, y él relata lo que vio, él relata lo que vivió, él relata su contexto. Yo tuve, la vida me puso en el lugar donde García Márquez escribió y partió de todos sus escritos, que no fue Aracataca, sino Sucre-Sucre. Todas sus novelas parten de lo que él vivió en Sucre-Sucre. Incluso lo invito a que vayan, es un muy buen espacio para conocer a Gabo. Pero también hay otros escritores colombianos que creo que también nos narran una disposición de esa realidad y que nos muestran a una Colombia viva y latente, como lo es Evelio José Rosero. Ah, bueno, sí, él es el más conocido, pero hay unas, como lo que te quiero decir es, sí, obviamente, él relató y es pues un Nobel, nadie va a negar eso. Pero también lo que te digo es como la posibilidad de la literatura, lo que nos permite y nos posibilita es describir esa realidad. Y esa realidad de pronto lo que tú estás como preguntando sobre ese ADN, creo que lo encuentra uno más fácil, no más fácil, pero lo encuentra de una manera más dispuesta en lo que es el territorio general nacional, porque no se vislumbra de uno como tal, y es con Evelio José Rosero, en los ejércitos. Entonces también pues como el ADN yo creo que es humano y lo vemos en todas partes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por eso de la escucha. Muchas gracias.